Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es mi vlog de la semana de eBookathon, del que estoy siendo coanfitriona. Realmente el maratón comenzó ayer, pero no pude comenzarlo ayer porque estaba regresando de viaje, así que lo estoy comenzando hoy. Empecé con la lectura conjunta de El retrato de Dorian Gray y voy a terminar el capítulo que estaba leyendo para continuar con algún libro de mi Kindle. Y estaba pensando comenzar con The Long Way to a Small Angry Planet. Pero mientras estaba en el trabajo también quería escuchar algo, así que comencé a escuchar What If It's Us de Becky Albertalli y Adam Silvera, que acaba de salir y tenía muchísimas ganas de leer, así que no podía esperarme a que terminara el maratón. Este no va a formar parte del maratón, pero lo voy a estar escuchando en mi camino al trabajo y de regreso, y en mis ratos en los que esté haciendo algo, en donde no pueda leer físicamente el libro. No sé si logre leer todos los que tengo planeados para este maratón, pero esperemos que sí. Hoy ya es martes, es el segundo día del maratón y hoy empecé a leer The Long Way to a Small Angry Planet. Y llevo 21% de ese libro. De El retrato de Dorian Gray llevo creo que la misma cantidad en proporción al libro. Y ahorita acabo de terminar de editar mi video del wrap-up de mi maratón pasado. Estoy sacando el render y mientras sale el render voy a hacer mi dibujo de Inktober. Inktober es una actividad que se lleva a cabo a lo largo de todo el mes de octubre, en el que cada día tienes que hacer un dibujo. De hecho, se sube una lista oficial con las palabras que tienes que ilustrar cada día. Y el día de hoy la palabra es angular, así que pensaba hacer el origami de Blade Runner. De hecho, aquí tenía la referencia. Aquí está la referencia, así que voy a dibujarlo en lo que veo, escucho videos de BookTube y una vez que lo termine voy a seguir leyendo. Hoy es jueves, ayer no grabé nada, así que voy a actualizarlos rápido. Terminé de escuchar What If It's Us, fue uno de esos libros súper lindos que te deja súper feliz. Me di cuenta de que a veces estaba sonriendo como tonta durante muchas escenas del libro. Este es un amor de verano que sucede entre dos chicos y por lo mismo que es un amor de verano siento que todo fue muy rápido, pero son muy jóvenes, son de 17 años, entonces pues se entiende que sea como tan rápido el sentimiento que sienten el uno por el otro, así que se los perdono. Fue un romance adolescente que te hace sentir feliz y le di 3.5 estrellas. Sigo en proceso de la lectura de El retrato de Dorian Gray y también de The Long Way to a Small Angry Planet y empecé a escuchar Two Boys Kissing, que es un libro basado en una historia real de los chicos que rompieron récord besándose por 32 horas y su intención era hacer notar que estaba bien besar a otro chico de tu mismo sexo, que no tienes por qué sentirte avergonzado de ser quien eres. Y el libro es contado en plural a través de la perspectiva de las personas que murieron en el pasado por enfermedades de transmisión sexual. Estoy a punto de terminar de escucharlo, pero me está llegando. Es de esos libros que te hace meterte mucho en la cabeza de las personas y abre los ojos a todas las situaciones que tienen que pasar los chicos al salir del closet o al enfrentarse a prejuicios de la sociedad y hasta ser aceptados por ellos mismos con respecto a la ideología que tiene el resto de la sociedad. Siento que es una lectura súper importante y estoy segura que va a ser un 5 estrellas. Y ese es mi estatus hasta el momento. Acabo de regresar del cine y acabo de ver A Star is Born, la película de Bradley Cooper con Lady Gaga. Habían rumores de que era posible que estuviera nominada, que no creo, o sea, sí está buena la película, pero la verdad no creo que sea como para el Oscar. Lo que sí me gustó mucho de la película fue que el diálogo se sintió muy natural, la forma en la que las personas se expresan al estar junto con otras personas, el hecho de que a veces alguien está hablando y otra persona habla encima de ti o complementa tus ideas, o no todo lo que se dice se capta en el momento, y me gustan mucho esos toques realistas, así que disfruté mucho esa parte.
pero sí es una película lenta. Quedan 2 días del maratón, espero poder terminar al menos uno de los 2 libros que llevo leyendo desde el principio del maratón y me pongo al corriente con ustedes más tarde. Ya es sábado, hoy es el último día, es 20 de octubre y ayer terminé de leer 2 libros, Two Boys Kissing y el de El retrato de Dorian Gray. A Two Boys Kissing de David Levithan le di 5 estrellas. Como les decía, está inspirado en el récord que rompieron los chicos por besarse durante 32 horas, 30 minutos y 45 segundos, creo. Pero también seguimos otras 3 historias aparte de la de estos 2 chicos. Y es un libro que te hace entender muchísimas cosas. Creo que es súper importante que lo lean. Así que sí, me encantó. Y del retrato de Dorian Gray, estaba lista para darle 3 estrellas, pero cuando empecé a escribir en Goodreads mi reseña, me di cuenta de que estaba diciendo puras cosas buenas. Así que lo subí a 4, porque si no lo disfruté tanto como esperaba, pero es un buen libro y está muy bien escrito y esa es la parte que me gustó, el trato que le dio Oscar Wilde a esta historia. Creo que ya todo el mundo sabe de qué trata el retrato de Dorian Gray. Es de una pintura que empieza a reflejar la edad y las maldades de la persona en lugar de que lo refleje la persona. Así que Dorian puede seguir siendo joven y bello mientras la pintura se va marchitando. Y todo el libro es súper vanidoso, es como si estuvieras leyendo realmente la personalidad de Dorian Gray, porque no solamente es la descripción del personaje, sino la descripción de todo a lo largo del libro. A todo le ve el lado bello de las cosas y critica la fealdad, así que me gusta cómo el autor cuida eso, como que en serio hace que sientas que estás leyendo la personalidad del personaje, no un libro, y hace que esta superficialidad sea repugnante y por lo mismo es por lo que no disfrutas tanto la lectura, o al menos en mi caso, pero sí te hace apreciar la ejecución. Y hay un capítulo en específico justo a la mitad del libro que creo que nadie puede pasar por ese capítulo sin hartarse, porque todo el capítulo es súper hedonista, súper banal y fue tanto así que me perdí y cuando acabé el capítulo no supe qué había leído. Y de hecho cuando terminé el libro traté de volver a leer ese capítulo para ver qué me perdí y me volví a ir, no puedo concentrarme en ese capítulo porque es demasiado descriptivo y demasiado superficial y eso hizo que fuera difícil concentrarme en ese capítulo y por lo que he visto a muchos les cuesta mucho trabajo ese capítulo, así que es la única parte que te hace tardarte en pasar de esa parte del libro. Y sí, le terminé dando 4 estrellas porque sí es una obra de arte la escritura y algo que me encantó fue el final. La forma en la que acaba este libro es perfecta. Y bueno, hoy es el último día del maratón. Voy justo a la mitad del libro de The Long Way to a Small Angry Planet. Está muy largo ese título. No sé si vaya a acabarlo porque es un libro muy largo y la verdad lo estoy disfrutando mucho. Tarda un poco en llegar a que suceda algo, pero ahorita ya estoy en esa parte, así que ya llegué al punto en el que no puedes dejar de leer. Puede ser que sí lo termine hoy, no sé. Pues no terminé de leer a tiempo el libro para el maratón, pero quería terminar el vlog dando mi reseña sobre el libro. Así que The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. Pueden encontrarlo en español como El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Y vaya que fue un largo viaje, porque este libro es de 500 páginas, en el que seguimos a una nave y sus tripulantes que se encargan de crear agujeros de gusano, wormholes. Y más que seguir una trama, seguía más en los personajes. Seguimos por completo la historia de los personajes sin que haya una trama en concreto. Y esto es lo que hace que esas 500 páginas sean más lentas.
A lo largo del libro tenemos muchas frases hermosas con respecto a la amistad, la familia y muchas especies diferentes con sus muy diferentes estilos de vida social y cómo convergen con las costumbres humanas. Así que en general este fue un viaje largo pero entretenido y con muchas enseñanzas que te va dejando. Sin embargo, sí creo que fue muy largo para lo que fue, pero es uno de esos libros en los que tienes que disfrutar el viaje más que el destino. Y le di 3 estrellas en Goodreads. Y ese es el fin de mi vlog. Gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Bye.